Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, jueves 26 de diciembre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice ya en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, desechando toda malicia de nuestra vida, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 17 al 22. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habitará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este momento, para que juntos nos alimentemos de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy estamos leyendo y vamos a reflexionar juntos el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, del versículo 17 al 22, donde el Señor Jesús nos enseña, nos invita para que ustedes y yo seamos constantes, seamos perseverantes, para que no nos demos por vencidos, para que confiemos en Él, para que nos encomendemos a Él, como dice el Salmo 31, versículo 6, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomendarnos siempre a Él, porque alejados de Él no podemos hacer nada. Juan 15, 5 dice, ustedes alejados de mí no pueden hacer nada. Dice la palabra de Dios: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por allá me recuerda a San Pablo, como San Pablo era bien perseguido y a él lo habían azotado. Y vamos a leerlo. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo del 23 en adelante vamos a leer. San Pablo nos va a contar cómo él sufre por Jesucristo. También en Colosenses 1:24 él dice que está sufriendo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 11, vamos a leer
el versículo del 23 en adelante. Ok. Vamos a leer desde el versículo 22 para que podamos entender lo que San Pablo nos está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 22 en adelante. Que son hebreos, también yo lo soy. Que son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, digo una locura. Yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles. Si ven, San Pablo tenía que pasar trabajos, sufrir en la cárcel, muchísimo más en azotes y en peligros de muerte, y mucho más en azotes. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de hoy? Los expulsarán, los odiarán, los azotarán. Entonces, eso sufría San Pablo, que también nosotros en cierto momento vamos a tener que pasar por eso. Dice, en trabajos, en cárceles, muchísimas más azotes, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas y una vez lapidado. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en alta mar. Viajes, frecuentes peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces todos estos sufrimientos San Pablo tuvo que pasar. Y por eso él mismo nos va a decir aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, que cuando nos suceden a nosotros estas pruebas, estas dificultades, es para a nosotros hacernos más fuertes. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por eso me complazco en mis flaquezas, o sea, en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias. Sufrido por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Entonces, aquí nos dice San Pablo que a través de las persecuciones, las angustias, todo lo que él tuvo que sufrir, dice, y si es por Cristo, él sufre contento, él sufre alegres, porque dice, y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy más fuerte. Porque cuando estamos débiles y nos viene la prueba, nos viene la tribulación, ciertas situaciones en nuestra vida y nosotros somos ahí firmes, perseverantes, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, somos perseverantes, somos constantes en la oración, entonces nos hacemos más fuertes, nos hacemos eh, nos vamos purificando, Jesús y Dios nos va fortaleciendo a cada uno de nosotros. Dice, os entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa seréis odiados por los gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios, y por mi causa seréis odiados.
como decía Jesús allí en Juan 15, 18 al 19, si el mundo os odia, sepa que a mí me ha odiado primero. Entonces el Señor nos anuncia esto para que nosotros nunca nos asustemos cuando hable mal, cuando la gente nos odie por causa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios cuando eso nos pase. Porque dice Mateo 5, del 11 al 12, que nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Entonces, cuando nos pase alguna situación, alguna prueba, que nos invade, ¿qué? Las preocupaciones. ¿Y qué tiene que ver las preocupaciones que vienen hacia nosotros? Y por las preocupaciones, por esa cavidad, por ese espacio que ustedes y yo a veces le damos espacio a la preocupación en nuestra vida. Por eso es que ustedes y yo a veces perdemos la fe, porque nos dejamos llevar de la preocupación en vez de ocuparnos. Nos preocupamos solamente y no actuamos. Dice, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Entonces, el Señor nos invita a que utilicemos todo tipo de tribulación para nuestro bien, para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para ser testimonios vivos de Él, para que ustedes y yo busquemos siempre cuál es la voluntad de Dios, como dice Efesios 5:17. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo vais, de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Entonces dice cuando tengamos que hablar, por eso dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, necesitamos sabiduría, inteligencia, prudencia. ¿Por qué? Porque debemos de pensar lo que hablamos, no hablar lo que pensamos, porque a veces pensamos mal. Y por eso dejarnos guiar del Espíritu Santo, por eso pedirle al Señor cada día, como dice en San Lucas 11:13, que el Señor quiere darnos su Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir al Señor aquello que nosotros necesitamos, especialmente por nuestra salvación. En Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda y nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado y nos enseña nuevas cosas. Una vez alguien me decía, ¿y cómo tú aprendes algunos versículos de la Biblia? Bendito sea Dios, ¿tienes una memoria? Digo, no, no soy yo. Es gracias a Dios que puedo memorizarme algunas citas. Bendito sea Dios. Pero ahora, ¿cómo se logra esto? Leyendo y también compartiendo. Porque si uno lee y uno no lo pone en práctica, ni se guarda, y uno no lo pone en práctica, y solamente uno lee, sin compartírselo, ponerlo en práctica, rápido se le olvida la lectura. Pero cuando uno lee y uno comparte, es ahí donde ya la mente va asimilando como algo normal y no hay que estar haciendo un esfuerzo para acordarse de qué o cómo era. Pero todo esto puede hacer el Espíritu Santo, porque dice Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos enseñará nuevas cosas y nos recordará lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, cuando leemos la Sagrada Escritura, debemos siempre de pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos ilumine, para que ustedes y yo entendamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Dice ya en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado. Y dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Entonces, lo que hay que decir, el Espíritu Santo de Dios va a poner en nuestros labios, en nuestra boca, sus palabras en ese momento, no antes ni después. Porque seréis
porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habitará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a madre. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. ¿Cuántos practican la eutanasia de hoy en día? Y el mandamiento Jesús nos recuerda en Lucas 18:20, no matar. Es más, Juan capítulo 16 del versículo 1 al 3 dice que quien mate pensará que está haciendo algo bueno, que está dando la gloria a Dios, pero no solamente es Dios quien da y quita la vida. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Dice, entregará la muerte hermano a hermana y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por mi causa, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces el Señor Jesús nos anticipa que vamos a ser odiados por causa de Jesús. Pero el que persevere, el que permanezca, el que sea constante, ese se salvará. Ese llegará a la meta de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el libro del profeta Jeremías capítulo 1, versículo 6, el Señor nos dice algo muy hermoso. Jeremías capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho, porque Dios estaba dándole su tarea, un trabajo a Jeremías. Él decía, yo soy muy joven, yo soy muy joven. Y le dice, soy un muchacho. Dice, pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y harás todo lo que yo te mande. Entonces el Señor dice, cuento contigo. Y por eso Él nos da el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a cuanto la pidan? A cuanto le pidan. Entonces el Señor siempre nos quiere dar el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos ilumine. Pero ustedes y yo a veces tenemos ese temor, o cuando todo está bien, ahí sí estamos con Cristo, pero si vienen las pruebas, ahí a veces hasta nos avergonzamos de Él, hasta nos avergonzamos de hablar de Dios. Si hablamos de chisme y de todo, pero nos avergonzamos de hablar de la palabra de Dios y de cuán bueno es el Señor, cuán cosas tan maravillosas ha hecho Él en cada una de nuestras vidas. Dice, yo respondí, Señor Yahvé, mira que soy que no sé expresarme, que soy un muchacho. Yahvé me respondió, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Dice, no digas que soy un muchacho, irás donde quiera que yo te envíe, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Todo a su tiempo y los planes de Dios son perfectos. No me digas que eres un muchacho, irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Dice, no les tengas miedo. Entonces ustedes y yo, cuando estamos con Dios, dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bendito sea Dios. Dice el versículo 18, Jeremías 1:19. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Entonces habrá persecuciones, nos harán la guerra, pero no pasará nada.
cuando ustedes y yo estamos con Cristo, en unión con Él, a través de los medios de salvación que Él instituyó para la santificación y salvación de nuestras almas, que son los sacramentos, a través de ustedes y yo, mantenernos en la palabra del Señor y mantenernos en la verdad, en la sana doctrina, mantenernos en una unión común a través del sacramento de la Santa Eucaristía con nuestro Señor Jesucristo. Nada nos podrá hacer daño. En primera de Juan capítulo 5, versículo 18 dice, el que, el que, el que está con Cristo, el demonio no le puede tocar y nada le puede hacer. Quien está con Cristo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, sigamos siempre perseverando, seamos constantes en la oración, perseverantes en la tribulación, como dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Y confiemos siempre en el Señor, que Él siempre proveerá aquello que nosotros necesitamos. Dios proveerá, dice allá en Filipenses 4:19, porque Él es bueno y misericordioso. El Salmo 34, versículo 9 dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y misericordia, dice Salmo 103 del versículo 8 al 10. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, y que todo lo que ustedes y yo hagamos cada día sea para darle la gloria de Él, para darle la gloria a Dios y que sea para gloria y honra de Él. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por las necesidades del mundo entero, y que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad. Me llamo Carlos Pauta, les agradezco que hayan estado presentes en la reflexión del Evangelio del día. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.